Las 7 preguntas más difíciles y más comunes que se hace toda la gente de la Biblia. Creo que esto es impresionante y tú no vas a dejar de compartir este video con un amigo, con alguien. Escucha bien, esas preguntas que están en la boca de todos y que pocas veces tenemos la respuesta. Así que bienvenido una vez más. Mi nombre es Jesús Ernesto Ramón y otra vez estamos aquí en el Ministerio Gozo y Avivamiento para edificar a través de la palabra del Señor. No puedo dejar de invitarte a que active todas las notificaciones para que no te pierdas nuestras actualizaciones. Así que este es un momento importante porque siempre hay preguntas de la Biblia que la gente se hace, pero que pocas veces tiene la respuesta. Si no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Dale me gusta y espero tu respuesta en los comentarios. Así que vamos con la pregunta número 1. Mucha gente se pregunta ¿por qué si Adán y Eva fueron los primeros y tuvieron a Caín y Abel? Dice la Biblia que cuando Caín mata a Abel, lo destierra. Y dice que Caín se fue a otro lugar y allí se casó con una mujer. Dice también de que le pusieron una marca para que no lo matase. La pregunta que todo el mundo se hace: si eran los primeros humanos, ¿dónde estaba o de dónde era entonces la mujer de Caín y quién lo iba a matar? Hay muchas respuestas en cuanto a esto, según los historiadores, según los grandes eruditos. Hay dos que son las más populares y yo te voy a dar cuál es mi preferida. Lo primero es que muchos eruditos creen que aunque Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén y fueron los primeros en el paraíso y los primeros seres humanos, sí habían otros seres humanos que fueron creados en otro lugar y Adán era el padre y el sacerdote de todos. Pero la segunda respuesta, que es la más popular y con la que yo más me identifico, es que aunque Caín y Abel son el centro de ese relato bíblico, sí Eva tuvo más hijos. Recuérdense que las mujeres no eran mentadas, no eran contadas, no eran mencionadas en el antiguo pacto, de modo que como Adán vivió 930 años y cientos de años después seguía teniendo hijos, Caín tenía hermanas que por causa de la multiplicación Dios permitió que se casaran unos con otros. O sea, lo más probable es que esa mujer de Caín fuera su propia hermana y también hermanos de Caín que se multiplicaron en otro territorio donde Caín iba a estar para que no lo matasen. Vamos con la pregunta número 2, que es muy común. La gente se pregunta, en el capítulo 6 del libro de Génesis, dice la Biblia que los hijos de Dios se llegaron, en otras versiones más antiguas, o sea, tuvieron relaciones sexuales con los hijos de los hombres. Ahora, con las hijas de los hombres. Ahora bien, esos hijos de Dios que narra la Biblia, ¿eran ángeles o eran seres humanos? Bueno, ya esta respuesta es muy común entre mucha gente, pero quizás tú no la sepas. Bueno, sí, eran ángeles. Siempre que la Biblia mienta a los hijos de Dios, como lo hace en este versículo, se refiere a ángeles. En este caso, ángeles caídos, que sí se llegaron a las hijas de los hombres, de los cuales nacieron los populares Nefilim. Ya tendríamos que hablar de eso en otro video, pero sí eran ángeles, aunque muchas personas todavía lo contradicen. Pregunta número 3, que es una de las más comunes, y esta sí es delicada. Mi respuesta va a ser muy delicada, pero vamos a dar una respuesta conforme a lo que creemos y lo que el Espíritu Santo nos revela. La pregunta que nos hace mucha gente cuando le predicamos de forma personal: ven acá, pero si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué establece el árbol del bien y del mal, el árbol de la vida en medio del huerto y le dice que no pequen? Buena pregunta. Bueno, señores, en mi opinión particular, creo que los ángeles disfrutan de la majestad, la gloria, el poder de Dios, pero no disfrutan de su amor. ¿Por qué? Porque los ángeles no son redimidos, porque los ángeles no pecan, porque los ángeles no tienen defecto. Los ángeles simplemente obedecen. Más bien, Dios es amor y Dios quería mostrar ese amor a través de alguien. Por eso Él establece el hombre en el huerto del Edén y allí en el paraíso le pone reglas, pero le da también el libre albedrío. ¿Por qué? Porque el amor tiene que ser mostrado a través de un sacrificio. Ejemplo, usted no puede decirle que le ama a su pareja, pero solamente de boca. Tiene que ese amor mostrarse a través de un esfuerzo cuando usted le es fiel. Así
el objeto del amor que el hombre dice que siente por Dios es que se sometiera, aún con su libre albedrío, a obedecer ese mandamiento, que desgraciadamente no lo cumplió, y así desgraciadamente muchos de nosotros seguimos eligiendo con nuestro libre albedrío el árbol de la ciencia y del bien y del mal, aunque decimos que amamos a Dios, a pesar de que eso nos trae grandes consecuencias. Respuesta en conclusión, era para que el amor sea mostrado a través de la obediencia, con el libre albedrío que el hombre tiene. La pregunta número 4 que quiero poner aquí, que es muy común en la gente, y más lo que leen Biblia, que han escuchado de un personaje llamado Melquisedec. Es un personaje que solamente se mienta 3 veces en la escritura, en los Salmos, en Génesis y en la carta a los Hebreos. Y habla de que es un hombre que no tenía descendencia, no tenía padre ni madre, y que sus días eran incontables, pero era sacerdote y también rey. Es complicado porque los israelitas solamente podrían tener reyes de la tribu de Judá y levitas, o sea, sacerdotes de la tribu de Leví. Pero este personaje tenía 2 títulos que para un israelita era, como quien dice, imposible. Bueno, vamos a analizar esto. Lo primero es que siempre que veamos a Melquisedec como un personaje, vamos a cometer un error. Melquisedec era un título, así como en la Biblia Faraón era un título, o sea, no era un personaje, no era un nombre propio, debido a que era un sacerdote y a la vez rey, porque ya cuando el pueblo de Israel es establecido, que viene de Abraham, entonces es que se establece que los sacerdotes vienen de la tribu de Leví, y más adelante los reyes vienen de la tribu de Judá. De modo que este sí era superior a Abraham, porque aunque Abraham había sido escogido, como lo narra la misma carta de Hebreos, el diezmo se le da al mayor, y aquí quien ofrendó fue Abraham. Y para concluirle, según muchos eruditos, este Melquisedec era un título, claro, era un título, no era un personaje, y era el mismo Set, o sea, uno de los hijos de Noé. Así que por eso tenía esos títulos, y por eso dice que su sacerdocio y su reinado no tiene fin. ¿Por qué? Porque no es un personaje, es un título. Y como el reinado y el sacerdocio de Jesús no tiene fin, por eso es según el orden de Melquisedec. Pregunta número 5. Mucha gente se pregunta, ve acá, pero si Jesús sabía que Judas le iba a traicionar, porque dice la Biblia que él sabía todo, ¿por qué lo escoge entre los 12 y lo pone de tesorero? Señores, esta pregunta es fácil. Jesús no vino a complacerse. Cuando nosotros leemos los evangelios, y más el evangelio según Mateo, la palabra va narrando de que todo lo que Jesús hacía era para que se cumpliese las escrituras. Todo lo que estaba establecido y que se cumplió en Judas ya estaba escrito, ya había sido profetizado. Y Jesús tenía que hacer lo que la profecía habían dicho de él, porque él no vino a complacerse. Ahora, siempre Judas tuvo el libre albedrío y él mismo escogió corromperse en su corazón. Jesús nunca le dijo, corrómpete, traicióname, roba del fondo de la tesorería para que la palabra se cumpla. No, el mismo Judas, por su avaricia, decidió corromperse. Amén. Entonces vamos con la pregunta número 6. Mucha gente se pregunta, en uno de los libros, no recuerdo ahora, yo creo que el segundo sí, de Samuel, dice que Saúl, después que ya Samuel había muerto, ya en su última batalla, antes de comenzar la batalla, atribulado por la situación de que los filisteos lo estaban rodeando y se sentía sin la cobertura de Dios, va donde una bruja, donde una divina, donde una hechicera, todo eso, y le dice que le haga llegar el espíritu de Samuel. Dice la Biblia que entonces la bruja hace llegar el espíritu de Samuel y Samuel le da palabra a Saúl. Y como las palabras son tan fuertes y ese supuesto espíritu de Samuel corrige a Saúl, la gente tiende a confundirse, a creer que ese en verdad era Samuel. Pero señores, aquí la Biblia es clara. Ninguna bruja, ninguna hechicera tiene autoridad en el mundo espiritual para llamar el espíritu de un profeta que ya está en su lugar de descanso. No hay autoridad para eso. Y en la tribulación que estaba Saúl, podía haber sido engañado de manera fácil. Así que más bien,
aquí lo que hay es un engaño, es una falsedad, porque ese es un espíritu inmundo que engañó a Saúl. Así que no había autoridad ni de Saúl, ni del diablo, ni de la bruja para llamar el espíritu de Samuel. Ok, la última pregunta, que es una de las más comunes que la gente se hace. Señores, ¿por qué en el antiguo pacto a los hombres le era permitido tener tantas mujeres? Y eso pasó con muchos hombres de Dios, con Abraham, con David, con muchos hombres que tuvieron varias mujeres, inclusive el mismo, según se entiende, Moisés, aunque puede ser que no, pero opinión de eruditos. Porque en el antiguo pacto se permitía lo que era la poligamia. O sea, no sé si es la palabra exacta, no recuerdo que se pronuncia, pero el hecho de que hombres, aún siendo hombres de Dios, tuvieran diferentes mujeres por un asunto de multiplicación. Exactamente, hay un caso como el de Lot, que se acostó con sus propias hijas, aunque fue por engaño, para que haya multiplicación. Pero cuando Jesús, que viene a cumplir la ley, y según fue evolucionando la cosa, Dios lo prohibió. Así que Salomón tuvo 3000. Así que 3000, no, tuvo 1000 mujeres. Así que, señores, es pecado, es pecado. Creo que tendríamos que hacer un segundo video de respuesta a preguntas que la gente se hace, pero las respuestas son difíciles. Nosotros te las hemos traído aquí en Ministerio Gozo y Avivamiento. Si no te has suscrito, suscríbete y comparte con tu compañero. Jesús Ernesto Ramón, un placer compartir contigo. Sigue adelante con Cristo. Bye.